Larousse. Gramática. Lengua española. Reglas y ejercicios. Fonética y fonología. Elementos básicos. Sonidos, fonemas y grafías. Los hablantes de cualquier lengua utilizan sonidos lingüísticos articulados para formar palabras. En la escritura, estos sonidos se representan por grafías o letras. Un sonido lingüístico se produce por los llamados órganos de fonación del ser humano: labios, dientes, alvéolos, lengua, paladar, úvula, glotis, cuerdas vocales. Los sonidos que conforman una palabra pueden aislarse y distinguirse entre sí. Existe la convención de transcribir los sonidos entre corchetes, b, e, s. Un sonido puede presentar variaciones en el momento de articularse, debido a la influencia del sonido que le sigue o le precede. Por ejemplo, la n de la palabra nube se pronuncia como m cuando aparece junto al sonido representado por la grafía v, invierno, envase. También se advierte una variación junto a los sonidos g, f, como en angosto, enfermo. Las distintas producciones de un mismo sonido, como las diferentes formas de pronunciar la n, se llaman alófonos. La fonética estudia la producción de sonidos lingüísticos así como las diferentes realizaciones de estos, es decir, los alófonos. La fonología se ocupa del estudio de los sonidos en tanto unidades que provocan cambio de significado. Estas unidades se llaman fonemas y se transcriben entre barras, b, n, a. La fonología no se interesa por las diferencias articulatorias, sino que hace abstracción de estas. Por ejemplo, para las distintas pronunciaciones de n, establece un único fonema, n. Los sonidos son la realización acústica de los fonemas. Estos últimos son unidades abstractas que, sin embargo, los hablantes pueden reconocer, a pesar de las diferencias de pronunciación. La fonología determina cuáles son los fonemas de una lengua y los organiza dentro de un sistema a partir de sus diferencias fundamentales. Por ejemplo, los fonemas n, s, t son distintos porque la presencia de uno o de otro, en un mismo contexto, ocasiona cambio de significado: pana, pasa, pata. Los fonemas del español son 22, 17 consonantes y 5 vocales. Suelen utilizarse símbolos convencionales para transcribirlos, por lo que su representación gráfica no siempre corresponde a las letras del alfabeto ortográfico. Fonemas, ejemplos: p, pan; b, boca, vaca; t, tema; d, dato; k, casa, queso, kilo; g, gato; f, feo; s, saber, cebra, zarpar; x, joroba, gitano; ch, chorizo; r, pera; r larga, perra; l, lobo; m, mesa; n, nada; ñ, baño; y, yeso, llama; a, alma; e, era; i, ira, Paraguay; o, ocio; u, universo. En algunas zonas del mundo hispanohablante, pueden reconocerse dos fonemas más: z, casa, coser; cima; l, vaya, callar. El fonema z se emplea en varias regiones de España y corresponde a las grafías z y c, esta última ante e, o i. El fonema l se utiliza en algunas regiones de España, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, entre otras. Las grafías representan los fonemas en la escritura. Por ejemplo, la letra M transcribe el fonema M, la grafía R, el fonema R larga, las grafías B y V, el fonema B. El alfabeto de la lengua española tiene las siguientes grafías o letras que pueden ser mayúsculas o minúsculas. En la columna de la derecha pueden verse los fonemas correspondientes. En algunos casos un fonema puede tener diversas formas de representación gráfica. Por ejemplo, V puede escribirse como V o V. En otros casos, una grafía no corresponde, necesariamente, a un fonema específico, por ejemplo, W y X. Letras mayúsculas, letras minúsculas, fonemas. A, B, B, B. C, C, K o S. D, D,
D, F, 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 G, G, G o X, H, H, no hay fonema, I, J, J, X, K, 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 L, 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 M, 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 N, 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 ñ, 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 O, O, P, 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 Q, Q, K, R, R, R o R larga, S, 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 T, 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 U, V, 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 W, W, no hay fonema, X, X, no hay fonema, Y, Y o L, Z, Z, S o Z. En 1995 la Real Academia Española dispuso la desaparición, dentro del alfabeto, de las letras ch y L. Esto no significa que los sonidos que representan ya no existan. Se trata solo de incluir las palabras que tengan estas letras en las secciones del diccionario asignadas a la C y a la L. La falta de correspondencia exacta entre fonemas y grafías suele ocasionar problemas ortográficos. A. Las letras V y B representan el fonema B, barco, vanidad. B. La letra C puede pronunciarse como S, frente a las vocales E, I, cieno, cigarra, celos, cerro. En todos los demás casos, se articula como K, cresta, coco, clima, cuenca. C. La letra G se pronuncia de manera distinta, tiene sonido suave ante. Ue, ui, guerrero, guirnalda. A, O, U con diéresis, ganar, golosina, gusano, vergüenza. Tiene sonido fuerte y suena como X, ante. E, I, gelatina, gimnasio. B. La letra H no corresponde a ningún sonido, es decir, solo es un signo ortográfico, por eso se le ha llamado H muda, hilo, zanahoria. E. La letra I se escribe Y cuando representa la conjunción I, limones y peras, también cuando aparece en posición final de palabra, sin ser núcleo vocálico, muy, estoy, hoy. F. En algunos casos la letra U no corresponde a ningún fonema, pues no se pronuncia. Después de Q, ante hoy, queso, quizá. Después de G, ante hoy, guerra, guisado. En esta misma posición solo se pronuncia cuando lleva diéresis, cigüeña, pingüino. G. La letra X puede pronunciarse de diferentes maneras. KS, hexágono, examen. S, expectativa, extracto, Xochimilco. X, México. H, la letra W puede pronunciarse como U, O, D, en general se emplea en palabras de origen extranjero, whisky, bat, banner. Vocales y consonantes. Las vocales son sonidos que se producen dejando salir libremente el aire, sin obstrucción. Además, todas ellas son sonoras porque en el momento de pronunciarlas hay vibración de las cuerdas vocales. Cada uno de los sonidos vocálicos corresponde a los fonemas A, E, I, O, y U. Se distinguen entre sí por el grado de abertura de la boca y por la colocación de la lengua. A. La vocal A es la más abierta y la lengua se coloca en la parte baja de la boca. D. La vocal E es más cerrada que la A y la lengua se eleva un poco y se adelanta hacia los dientes superiores. Los labios se alargan hacia los lados. C. La vocal I es más cerrada que la E y la lengua se aproxima al paladar y a los dientes superiores. Los labios se alargan hacia los lados. D. La vocal O presenta la misma abertura que la E, pero la lengua se coloca hacia atrás, aproximándose al velo del paladar. Los labios se redondean. E. La vocal O es tan cerrada como la I, pero la lengua se aproxima aún más que en la O, al velo del paladar. Los labios se redondean. Las vocales más abiertas, A, E, y O, se llaman fuertes, las cerradas, I, y U se llaman débiles. A diferencia de los fonemas vocálicos, los consonánticos representan sonidos que se producen con cierta obstrucción en la salida del aire y se pueden clasificar, básicamente, desde 4 puntos de vista. A.
por la sonoridad y la sordez, según si hay o no vibración de las cuerdas vocales, pueden ser sonoras. B. Barco. D. Dama. G. Agua. Ñ. Añil. M. Amar. N. Nido. L. Luna. R. Aroma. R. Larga. Tierra. Y. Llamar. Sordas. P. Pozo. T. Tener. K. Cosa. X. Jamás. S. Sueño. F. Fúnebre. Che. Muchacho. B. Por el modo de articulación, es decir, por la forma como sale el aire de la boca, pueden ser oclusivas. Cuando existe una obstrucción total y el aire sale bruscamente. P. Paño. T. Metro. K. Mecánico. B. Borrar. M. Mano. N. Antes. Ñ. Año. G. Gorro. D. Dátil. Fricativas, cuando no se cierra completamente el canal de la salida del aire y existe mucha fricción. F. Afán. S. Sonido. X. Juicio. L. Ala. Africadas. Cuando el aire sale con fricción después de una obstrucción. Che. Mucho. Y. Llorar. Vibrantes. Cuando el paso del aire se interrumpe momentáneamente y la lengua vibra una o varias veces. R. Pereza. R. Larga. Parra. C. Por el punto de articulación, es decir, por el lugar donde hacen contacto dos órganos de la boca y se produce con ellos cierta fricción, pueden ser bilabiales. Se producen uniendo los labios. P. Palo. B. Burro. Ventana. M. Mito. Labio dental. Se produce cuando el labio inferior roza los dientes superiores. F. Foca. Dentales o alveolares. Se producen cuando la lengua toca los alvéolos, es decir, la parte interior de los dientes superiores. T. Tener. D. Disco. S. Musa. N. Animal. L. Loma. R. Traje. Palatales. Se producen cuando la lengua se apoya en el paladar. Che. Pecho. Y. Llorar. R. Larga. Arruinar. Ñ. Caña. Velares. Se producen cuando el dorso de la lengua se aproxima al velo del paladar. K. Kilo. Eco. Quizá. G. Ángulo. X. México. Mejor. D. De acuerdo con la cavidad por donde sale el aire, pueden ser nasales. Cuando el aire sale por la nariz. M. Amigo. N. Anillo. Ñ. Puño. Orales. Cuando el aire sale por la boca, todas las consonantes son orales, excepto las tres anteriores. Muchos de estos fonemas consonánticos se pronuncian de distintas maneras en varias regiones del mundo hispanohablante. Todas estas variaciones se consideran alófonos. Por ejemplo, A, Y, se articula como fricativo, palatal sordo, Ch, en zonas de Argentina y Uruguay. D, S, se aspira o no se pronuncia cuando aparece en ciertas posiciones de palabra. Esto ocurre en regiones de Venezuela, Cuba, Puerto Rico, México, etc. C, X, se pronuncia como uvular, es decir que la fricción no se produce en el velo del paladar, sino en la úvula. Esto sucede en algunas regiones de España. La sílaba. Las palabras pueden estar compuestas por una o más sílabas. Sílaba es la unidad mínima que se produce en una sola emisión de voz. En toda sílaba debe haber por lo menos una vocal y es posible que se formen de la siguiente manera. A. Un fonema vocálico, arena. B. Dos fonemas, aire, albur. C. Tres fonemas, cueva, cargo. D. Cuatro fonemas, blasfemia. E. Cinco fonemas, transportar. Toda sílaba tiene un núcleo silábico que corresponde siempre a una vocal. Las vocales pueden ser fuertes, A, E, O, y débiles, I, U. A la unión de dos vocales en una misma sílaba se le llama diptongo, huerto, ansia, cielo, conclusión, guapo, aislar, peine, laurel. Para que dos vocales formen diptongo, es necesario que una de ellas sea débil y átona, es decir sin acento. Si se reúnen dos vocales fuertes, el diptongo se deshace. Faena, Latinoamérica. Dos vocales débiles forman diptongo, cuidar, concluido.
El triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba. Se forma con una vocal fuerte en medio de dos débiles. Estudiáis, sentenciáis, Cuauhtémoc, buey. Ejercicio. Separe en sílabas las siguientes palabras: acueducto, anteojos. Coartada, construido. Lección, termómetro. Ciudad, diccionario. Acordeón, Cuautla. El acento. En una palabra, las sílabas pueden ser tónicas o átonas, dependiendo de si tienen o no acento. El acento es la fuerza o énfasis con que se pronuncia una sílaba. Todas las palabras tienen una sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra casa, casa, la primera sílaba es tónica y la segunda, átona. En la palabra pizarrón, pizarrón, la última es la sílaba tónica. Ejercicio. Separe en sílabas las siguientes palabras y encierre en un círculo la sílaba tónica. Emperador, ventana. Repetir, desarrollo. Choclo, acuérdate. Exponer, cloroformo. Biblioteca, zapato. Cielo, bicicleta. Corazón, pasear. El acento puede ser ortográfico o prosódico. El primero se escribe gráficamente, como por ejemplo en las palabras débil, cálido, acuático, razón, colibrí, dátil. El acento prosódico se pronuncia pero no se escribe, por ejemplo, cama, tigre, luz, paladar. Según el lugar donde se encuentre la sílaba tónica, las palabras se clasifican en A, agudas. Su última sílaba es la tónica. Saltar, corrió, café. Solo llevan acento ortográfico las palabras terminadas en N, S, o vocal. Canción, después, frenesí. Ejercicio. Las siguientes palabras son agudas. Anote el acento ortográfico en las palabras que deben llevarlo. Laurel, volverá, planchar, reloj. Comió, autobús, sutil, calcetín. Verdad, febril, revolución, calor. Comerás, mejor, melón, cantar. Resolvió, ojalá, amanecer, ladrón. Huir, hollín, calamidad, tener. Acné, casual, tabú, rubí. Feliz, anís, camaleón, francés. B, graves o llanas. Su penúltima sílaba es la tónica. Campana, azúcar, árbol. Llevan acento ortográfico todas las palabras que no terminen en N, S, o vocal. Útil, néctar, áspid, ámbar. Las excepciones más comunes son las palabras que terminan en PS, que sí se acentúan, forceps, bíceps. Ejercicio. Las siguientes palabras son graves. Anote el acento ortográfico en las palabras que deben llevarlo. Lunes, ángel, tesis, césped, hora, lápiz, perro. Suerte, dátil, difícil, cauce, cama, frágil, espacio. Cáliz, examen, huésped, álbum, resumen, lectura, bursátil. Colegio, carácter, grácil, peces, hule, almíbar, orden. Mármol, joven, germen, cóndor, túnel, dictamen, carta. Trébol, cárcel, acento, origen, lentejas. C, estrújulas. Su antepenúltima sílaba es la tónica. Estas palabras siempre llevan acento ortográfico. Cámara, quítate, mérito, ángulo. Ejercicio. Las siguientes palabras son esdrújulas. Anote el acento ortográfico en la sílaba que corresponda. Género, clásico, ridículo, éxito, pronóstico, congénito, cómico. Déficit, cónico, líquido, gráfica, pálido, álgebra, vorágine. Ácido, sólido, lámina, cáscara, matemáticas, rápido. D, sobre esdrújulas. Su preantepenúltima sílaba es la tónica. Estas palabras siempre llevan acento ortográfico. Sáltatelo, arráncaselo. Ejercicios. 1. Las siguientes palabras son sobre esdrújulas. Anote el acento en la sílaba que corresponda. Comiéndoselo, arréglatelo, comprándoselo. Corrígeselo, avísamelo, entrégamelos. 2. Escriba en el espacio en blanco si las palabras que se enlistan a continuación son agudas,
graves o esdrújulas, cálido, esclavo, razón, proyecto, gramática, lamentándose, lógica, higiénico, hervir, usted, válido, miedo, geografía, médico, dinero, ingratitud, primogénito, inútil. El acento ortográfico se emplea también en los siguientes casos. A. Cuando aparecen juntas una vocal débil acentuada y una fuerte no acentuada, el diptongo se deshace y la vocal débil recibe el acento ortográfico. Maíz, egoísmo, baúl, búho. B. Las formas verbales que ya tienen acento, lo conservan aun cuando se les añada un pronombre al final. Sentóse, cayóse. C. En los adverbios terminados en mente, derivados de adjetivos que llevan acento ortográfico. También en las palabras compuestas, en este caso el acento lo recibe la segunda palabra. Rápidamente, ridículamente, últimamente, físico-química. Ejercicio. Anote el acento en las palabras que deban llevarlo, de acuerdo con las reglas vistas anteriormente. Continúan, cálidamente, quemolo, grúa, tendría, beduino. Ruina, oír, huida, vaído, leído, distribuido. Típicamente, reír, fácilmente, acostóse, dúo, cantóle. Acento diacrítico. Las reglas de acentuación establecen que las palabras monosílabas no llevan acento ortográfico, fue, vi, sal. En los casos en que existen dos monosílabos iguales pero con diferente significado y distinta función gramatical, se acentúa uno de ellos para diferenciarse, se, del verbo saber, y se, pronombre personal. Este acento se llama diacrítico. Se emplea, además, para distinguir palabras no monosílabas, que tienen la misma escritura y la misma pronunciación, pero que poseen significado diferente y que pertenecen a una categoría gramatical distinta, aquel, pronombre, aquel, adjetivo. A continuación se presenta un cuadro con los usos del acento diacrítico. Acento diacrítico. Tú, pronombre, tú eres el responsable. Tú, adjetivo, tu casa es grande. Este, esta, pronombre, este es el que me delató. Este, esta, adjetivo, este perro no es mío. El, pronombre, él no hizo la tarea. El, artículo, el libro se perdió. Aquel, aquella, pronombre, aquel trajo el dinero. Aquel, aquella, adjetivo, aquel camino es largo. Mi, pronombre, solo pensaba en mí. Mi, adjetivo, mi hijo tiene pecas. Sí, pronombre y adverbio, volvió en sí, si lo realizó. Sí, conjunción, si vienes, te quedas. Solo, adverbio, solo quería un pastel. Solo, adjetivo, Raúl vive solo. Más, adverbio, dame más almendras. Más, conjunción, lo compró, más no lo usa. Té, sustantivo. Se tomó un té de canela. Té, pronombre, te lo dije. Sé, verbo, sé que voy a ganar. Sé, pronombre, José se equivocó. De, verbo, quiero que me dé una flor. De, preposición, la casa es de madera. Ejercicio. En las siguientes oraciones aparecen espacios en blanco. Coloque en ellos la palabra que corresponda, de las dos que se ofrecen al principio. A, mi, muy cerca de. Estaba el mar, pero en sueños solo veía el desierto. A, me tenía que pasar eso. Libro es más caro que el tuyo. B, sí, eso. Lo oímos muy bien. No sucede algo imprevisto, nos vemos hoy en la cafetería. Enrique estaba descontento de mismo. Iría a la fiesta. Me invitaran. Sé, al menos ya, el nombre de ellos. No, me olvidará tu cara. Un payaso subió al trapecio y no. ¿Cómo mantuvo el equilibrio, pues? Veía muy nervioso. Salió. Su casa rápidamente. Espero que no le, por imaginarse que la gente, aquí quiera engañarlo. Todos quieren que, mis dos apellidos. Eres, Santiago. Valparaíso. Tú, eres siempre el impuntual. Deseo de venganza revela.
Malestar. En la visita que hicimos a José. Entregó su cooperación. Perico es muy parlanchín. Más, no lo diré. De 2 veces. Esperé horas. Todo fue inútil. En casa ya no tenemos mascota. Antes vivía con nosotros una gatita, pero cuando nos cambiamos de domicilio, desapareció. Es la canción que vamos a memorizar. Acento enfático. El acento enfático se emplea en algunas palabras que tienen sentido interrogativo o admirativo, para distinguirlas de las que tienen un sentido enunciativo o declarativo, qué y qué. A continuación se presenta un cuadro con los usos del acento enfático, interrogativos y exclamativos, enunciativos o declarativos. ¿Quién? ¿Quién vino ayer? ¿Quién lo viera? ¿Quién? Díselo a quien quieras. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo llueve? ¿Cómo? Lo hizo como pudo. ¿Dónde? ¿Dónde viviremos? ¿Dónde? Vivo donde nací. ¿Cuál? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál? Compré un libro, el cual no tenía ilustraciones. ¿Cuánto? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuánto? Es todo cuanto tengo. ¿Qué? ¿Qué hiciste ayer? ¡Qué desolación! ¿Qué? Dijo que no vendría. ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaremos? ¿Cuándo? Llamó cuando dormías. Ejercicio. En las siguientes oraciones aparecen espacios en blanco. Coloque en ellos la palabra que corresponda, de las 2 que se ofrecen al principio. ¿Qué? ¿Me pongo a escribirlo? Me pidieron, pero ¿me impide mover las manos? ¿En año naciste? Pensaba, podría ir al mar este verano. ¿Cuándo? ¿Regresaste de tu viaje? La noticia llegó. Ella ya no podía más con su incertidumbre. ¿Cómo? ¿Llegaste a ese estado? No sé. Resolveré ese problema. Instalaremos el equipo. Lo indica el manual. ¿Quién? Va a conocer mejor su pena que uno mismo. Habla del mar, debe prepararse para inventar cualquier cosa. ¿Dónde? Me acerqué hasta. Era prudente. Queda Machu Picchu.